Bien, compañeros, entonces vamos a comenzar nuestra exposición de esta tarde. Vamos a hablar sobre la metodología. En primer lugar, vamos a dar una definición de este concepto. Entendemos por metodología al enfoque u orientación que se le da al método para el estudio de la realidad. Siempre que se realiza una investigación, pues se aplica un método, pero previamente se ha escogido un determinado método según los objetivos de la investigación, según los criterios de los investigadores, según los propósitos que se quieren obtener y también las condiciones en que se realiza la investigación. Para ello, pues tenemos que estudiar los métodos, su enfoque, y ese enfoque que se le da al método es lo que se le llama la metodología. Aquí también hay otra definición, dice, contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones ideológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. Fíjense que recientemente cuando realizamos una investigación, ya previamente se había decidido qué método se iba a utilizar. Normalmente era llamado método científico, y así era llamado el método de la corriente llamada positivismo. El positivismo ha dominado por mucho tiempo el enfoque que se ha realizado en la investigación social. Pero no existe solo un método, existen varios, y vamos a estudiar precisamente en este tema esos diferentes métodos. Y esos métodos, a su vez, tienen una base de carácter filosófico o sociológico, cierta interpretación que se le da a la realidad, al mundo que nos rodea. De manera que hay diferentes paradigmas que se aplican a la investigación social. Vamos a definir los paradigmas como las interpretaciones generales de la realidad. Es una visión que se tiene del mundo, es una concepción que cada investigador tiene del mundo. A eso se le llama paradigma. Básicamente nosotros vamos a estudiar tres: el positivismo, el materialismo histórico, o también llamado marxismo, y el constructivismo. Y vamos a iniciar con el materialismo dialéctico o histórico. ¿Por qué hablamos de dos? Pues porque el materialismo histórico forma parte del materialismo dialéctico. Vamos a comenzar a hablar del materialismo dialéctico. Se define como el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es el estudio de las leyes más generales del mundo material, que está compuesto por la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es la filosofía materialista. Veamos esto. Le llamamos materialismo porque, ya por dos razones.
La primera es porque estudia el mundo material, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento que forman parte del mundo material. No le interesa más que el mundo material, este mundo material. En segundo lugar, porque sigue el principio filosófico materialista siguiente. Lo primario o lo primero es la materia y lo derivado es el pensamiento, la idea. Lo primario es la materia y eso también la define como materialista, esta filosofía. Por otro lado, también se le llama dialéctico porque para estudiar el mundo material, pues aplica las leyes de la dialéctica. ¿Alguien sabe cuáles son? Son tres leyes de la dialéctica. ¿Alguien me las puede mencionar? O que me mencione una. ¿Alguien que me mencione una ley de la dialéctica? ¿Ninguno? Si no mal estoy, es la ley de la negación. Esa es una. ¿Algún otro que quiera decir algo? La de la transición a la cantidad a la cantidad a la cualidad. Muy bien. Y Me la toca. otra es la unidad y lucha de contrarios. ¿Serían esas? No. Muy bien. Sí, la señorita dijo alguna. Mire, las leyes de la dialéctica son las siguientes tres. La primera es la unidad y lucha de contrarios. En este paradigma, el mundo se concibe como en constante cambio. Y ese cambio es originado por la contradicción. Por otro lado, esa es la ley de unidad y lucha de contrarios. Por otro lado, tenemos la ley de los cambios cuantitativos hacia los cambios cualitativos. Repito, los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Por ejemplo, allá en el siglo XVI, XV y XVI, cuando estaba por finalizar el sistema feudal, en determinado momento, las unidades productivas, los talleres, comenzaron a ser cuantitativamente mayor que la producción agrícola para el consumo. En los talleres se producía principalmente para el cambio. Por otro lado, en estos talleres ya se comenzó, en la medida que crecieron, se comenzó a contratar fuerza de trabajo asalariada. Y cuando estos talleres superaron a la producción para el consumo, entonces apareció el sistema capitalista. Los cambios cualitativos dan lugar a cambios cuantitativos. Y la otra ley es la ley de la negación de la negación. Muchas de las instituciones feudales desaparecieron, o sea, se negaron estas instituciones y aparecieron instituciones capitalistas. Desaparecieron relaciones feudales
y dieron lugar a relaciones capitalistas. Pero no todo lo del sistema feudal desapareció. No desaparecieron todas las instituciones, ni todas las relaciones, ni desaparecieron todo el acervo cultural, por ejemplo, desarrollado hasta acá. Eso no desapareció. Todo eso se aprovechó para ampliar, para desarrollar el sistema capitalista. O sea, todo lo que se había logrado anteriormente, eso sirvió de base para seguir desarrollando la sociedad. De manera que no todo se niega, mucho de eso se aprovecha para el desarrollo de las nuevas relaciones, de las nuevas instituciones, de los nuevos sistemas. Bueno, entonces, esa es la ley de las tres leyes de la dialéctica. Ahora, el materialismo histórico, pues no es más que la aplicación del materialismo dialéctico al estudio de la sociedad. Vean cómo se define. Es el estudio de las leyes más generales de la sociedad. O sea, estudia una parte del materialismo dialéctico. Estudia solamente la sociedad. Y como estudia solamente la sociedad, recibe el nombre de materialismo dialéctico, pero sus principios, sus leyes se aplican para el estudio de la sociedad. Esa es la diferencia entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Por ejemplo, su principio general o tesis fundamental: el ser social determina la conciencia social. Eso es muy parecido al principio de que lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento, solo que aquí se aplica a la sociedad. El ser social determina la conciencia social. El ser social es lo material. El ser social es la vida social, es la existencia social, es la sociedad misma, es el conjunto de relaciones sociales diarias. A eso se le llama el ser social. Y se consiste en la existencia del hombre y de la sociedad. El ser social está formado por el conjunto de relaciones sociales y sus respectivas instituciones. Bueno, hay muchas relaciones sociales, pues ese conjunto de relaciones sociales conforma el ser social. Las relaciones económicas, políticas, jurídicas, culturales, religiosas, morales, etc. Todo esto conforma el ser social. Ahora, la conciencia social. La conciencia social ya es lo que cada uno de nosotros lleva dentro. Está dentro de cada uno de nosotros la conciencia, no nuestra conciencia. Es lo subjetivo. La conciencia es lo que nosotros, lo que cada uno sabe, lo que cada uno cree, se imagina, hasta siente acerca de la sociedad. Por eso se le llama la conciencia que tenemos de la sociedad, es la conciencia social. Repito, es lo que sabemos, sentimos, nos imaginamos, lo que creemos y lo que sentimos de la sociedad. A eso le llamamos conciencia social. Es la parte espiritual de la sociedad. Ahí está la sociedad alrededor nuestro, las relaciones sociales constantemente se dan. Esa es la sociedad, ese es el ser social.
Ya lo que nosotros sentimos, creemos, ya esa es nuestra conciencia de la sociedad. Dice que también es el reflejo en la mente, en la conciencia del individuo, del ser social. A eso se le llama la conciencia social. Y esa conciencia social está determinada por el ser social. Pero a su vez, por supuesto, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros decidimos, también influye en la sociedad. Hay una relación mutua, pero inicialmente es el ser social lo que determina la conciencia social. También este es un principio del materialismo histórico. También el materialismo histórico, para analizar y estudiar la sociedad, pues utiliza toda una serie de modelos mentales e instrumentos teóricos para su estudio. Uno de ellos es la división de la sociedad en base económica y superestructura. La base económica. A ver, ¿quién me puede decir a qué le llamamos base económica o por qué le decimos base económica? ¿Quién me podría dar una idea? ¿Por qué le decimos base económica o cómo está formada la base económica? Si no estoy mal, es donde se realiza todo el proceso productivo. Sí, sí, ¿qué más? ¿No hay otra idea? ¿No hay otra? ¿Algo más? Pues siempre... Se refiere a si está formada en alguna de las fases si está en una de las fases del desarrollo económico, por ejemplo, el feudalismo, el capitalismo o el materialismo. Bueno, miren, ¿sí? Fíjese que pues yo había entendido que es el cimiento de un régimen social, es la base económica de la sociedad que determina todas las superestructuras sociales. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, eso de base es precisamente lo que dice la compañera, es un cimiento de la sociedad. Si la sociedad fuera un edificio, pues las relaciones económicas constituyen la base. Las relaciones económicas se dan precisamente en la producción, como acaban de decir, relaciones sociales de producción o económicas. Las fuerzas productivas, licenciado. Por supuesto, por esas relaciones a su vez están determinadas por las fuerzas productivas. También aquí están las fuerzas productivas en la base económica. Entonces les decía que la base económica funciona como un cimiento. Y la compañera también decía de la superestructura. Efectivamente, ya los niveles del edificio son como la superestructura de esa sociedad. Precisamente se llama superestructura porque están sobre la estructura económica, se asientan sobre ella. Pues un ejemplo así, diríamos, que podamos entender de por qué es la base económica, es porque es el cimiento de la sociedad, es porque cualquier actividad que nosotros pretendamos realizar o estemos realizando, pues fíjense que siempre o inicialmente y siempre deben de satisfacerse las necesidades vitales. Y esto es de carácter económico. Para estudiar, aunque estemos en casa, tenemos que comer, por ejemplo. Si no, no podemos aprender.
De manera que tenemos que satisfacer nuestras necesidades económicas. Aunque tengamos que estar adentro protegiéndonos de la pandemia, tenemos que satisfacer nuestras necesidades vitales, nuestras necesidades económicas. Y por eso es que el Estado pues, creó toda esta serie de bonos y ayudas sociales para que la gente pudiera satisfacer sus necesidades vitales. Por eso se dice que está en la base de la sociedad, es la base económica. Ahora, en los demás niveles se encuentran el resto de relaciones sociales. Todas las demás relaciones sociales son superestructurales. Están sobre la estructura. Por ejemplo, las relaciones políticas, las relaciones jurídicas, las relaciones morales, las relaciones culturales, las relaciones religiosas, todas estas forman parte de la superestructura. Y las diferentes instituciones, como las leyes, el Estado, los códigos morales, la escuela, etcétera, todo esto forma parte de la superestructura. Aquí dice, las relaciones sociales no económicas. Todas estas son superestructurales, porque las económicas se encuentran en la base. Y también forma parte de la superestructura la conciencia social. Lo que nosotros sabemos y creemos acerca de la sociedad, esa es nuestra conciencia y eso también forma parte de la superestructura. También en el análisis del materialismo histórico, a esa unión entre la base y la superestructura se le llama formación económico-social. Es una sociedad compuesta por todas sus relaciones sociales y también toma en cuenta a la conciencia social. Bueno, esto es en cuanto a ciertos instrumentos teóricos de análisis. Los criterios que se usan en la investigación materialista histórica es, por ejemplo, esto. El hilo conductor del estudio es la lucha social. Este tipo de estudio le pone mucho énfasis a la relación que se da entre las clases sociales fundamentales, a la lucha que se da entre ellos, a las contradicciones que se dan entre estos sectores sociales. Esto es muy importante en este tipo de investigación. Dicen de aquí las clases, sectores progresistas o quienes promueven la investigación buscan el cambio hacia relaciones sociales de una calidad superior. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. No solamente pretende conocer a través de la investigación, sino fundamentalmente procura un cambio. Y cambios profundos, cambios estructurales. La nueva sociedad se construye sobre la base de las relaciones sociales de producción que maduran a tono con el desarrollo de las fuerzas productivas y crean las condiciones para su transformación. Esto último hay que tomarlo muy en cuenta. El materialismo histórico promueve cambios profundos, revolucionarios en la sociedad y busca la construcción de una sociedad sin diferencias sociales. Esto también se plantea como objetivo, buscar cambios profundos y en última instancia busca una sociedad sin diferencias sociales. Esto caracteriza propiamente
al materialismo histórico. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar, jóvenes, por favor, sin ninguna pena. Licenciado, buena tarde. Solo con respecto a las leyes de la dialéctica, tengo, pues no una duda, sino tal vez un requerimiento, y es que quizá usted nos pudiera ampliar un poquito más con respecto a la unidad y lucha de contrarios, o sea, ¿qué realmente quieren decir estas leyes, verdad? Ampliarnos el conocimiento al respecto, ¿verdad? Unidad de lucha de contrarios, los cambios cuantitativos hacia los cambios cualitativos y esta cuestión de la ley de la negación, ¿verdad? O sea, que suenan bastante bien, pero para tener un poquito más amplia la idea, si usted nos pudiera ampliar un poquito, si fuera posible, ¿verdad? Tal vez algunos ejemplos pueden ayudarnos a comprender esto. Por supuesto, esta parte es todo un tema muy largo y complejo, compañero, profundo, esto de la ley de la dialéctica. Como no estamos viendo propiamente solamente el materialismo histórico, pero vamos a ejemplificar. Dependiendo del estudio que se esté haciendo, pero qué sé yo, el mismo método está compuesto por procesos contrarios. Por ejemplo, el análisis es un procedimiento, la síntesis es otro, y son totalmente contrarios. Y ambos sirven para desarrollar el método, esa contradicción que se da entre esos dos procedimientos. Ahí hay contradicción, hay lucha ahí de dos procedimientos diferentes. Y esos dos procedimientos diferentes hacen que avance la investigación, el análisis, por ejemplo. Este es un ejemplo. Además es una unidad porque forma parte de un proceso que se llama método. En cada cosa que nosotros vamos a estudiar, nosotros vamos a ver la contradicción que se da, pero que forma parte de una unidad, de un sistema. En una sociedad como la nuestra, por ejemplo, se centra el análisis en la relación entre las clases sociales. Las clases sociales fundamentales de la sociedad, del capitalismo, son los obreros y la burguesía, los obreros y el capitalismo. Y esa contradicción que se da entre ellos, eso es lo que permite precisamente el avance del sistema capitalista. Y que forman, por supuesto, una unidad, conforman un sistema. Así como en el sistema feudal. O, por ejemplo, en la Patria del Croio, que es un análisis materialista y dialéctico de la ciudad colonial. Centra su análisis en la contradicción que se da precisamente entre los criollos y los indios en la época colonial. Y nos dice un montón de cosas. Miren, está bien todo lo que nos dicen del paisaje, los conquistadores, pero hay que ponerle atención a otra cosa. Y lo fundamental ahí fue esa contradicción que se daba entre esos dos clases en la época colonial. Este es un ejemplo de un estudio donde se aplica el materialismo histórico y es un trabajo muy importante para el estudio de la sociedad colonial. Entonces, siempre centra su análisis en esa contradicción de contrarios en este primer ejemplo. En la cuestión de los cambios cualitativos a los cambios cuantitativos. Por ejemplo, cómo una empresa, cómo un taller se convierte en una empresa capitalista. Pues cuando es un taller pequeño, el dueño trabaja
en la empresa, en el taller. Pero en la medida que crece, comienza a contratar gente y él sigue trabajando. Pero cuando ya es muy grande la empresa, él deja de trabajar y solamente dirige y contrata fuerza de trabajo ajena. El tamaño de la empresa hace que cambien las relaciones. De un taller artesanal se convierte en un taller capitalista. Este es el cambios cualitativos a los cambios cuantitativos. En los cambios de la negación. Por ejemplo, para producir un mueble se necesita de un árbol. Hay que negar la existencia del árbol. Hay que talarlo. Hay que quitarle todas sus ramas y todo y se convierte en trozos. Y luego se convierte en tablas y por último se convierte en un mueble. Pero si usted ve, no se negó todo el árbol, al contrario, todo lo bueno de ese árbol nos está sirviendo para construir los muebles o el mueble. Esta es la ley de la negación de la negación. Bueno, creo que con esos ejemplos pudiera ampliarle un poco más como él. Muy amable, licenciado. Otra consulta es con respecto a la formación económico-social. Entonces, regularmente la investigación va a estar canalizada, esto es una pregunta, va a estar canalizada hacia la base o estructura económica que se da en, sí, que se da en esa base, ¿verdad? En las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas, el modo de producción, las fuerzas de trabajo, los modos de producción, ¿verdad? Básicamente se va a ir dando en ese nivel, licenciado. Todas estas categorías que usted mencionó forman parte del modelo del materialismo histórico. Y todos estos elementos se utilizan en la investigación, en este tipo de investigación. Tiene que enfocar su investigación sobre la base de todas estas categorías. Tiene razón, no lo sabe. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ahora vamos a hablar del positivismo. Aquí estamos. Vamos a hablar ahora del positivismo. Siempre cualquier intervención es bienvenida. Usted me ayuda mucho a dar la clase. Vean, el positivismo fue fundado por este señor Augusto María Francisco Javier Comte. Lo más conocido como Augusto Comte. Augusto Comte. Porque es muy largo su nombre, entonces por este nombre es conocido Augusto Comte. Un aporte importante de él en esta cuestión de la metodología es que en su tiempo predominaba el criterio que las ciencias sociales no tenían un carácter científico. Las ciencias naturales sí lo tenían. Que se aplicaba un método para su estudio, para su investigación. Y Augusto Comte cree que también las ciencias sociales pueden adquirir carácter científico. Y para ello hay que aplicar un método similar al que se aplica en el estudio de las ciencias sociales. Él pues, se preocupó mucho por el estudio de la sociedad y se le considera también el fundador de la sociología. Aunque él inicialmente no le llamó así, sino lo que le llamó física social. Dice que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales, la física social. Y ya posteriormente ya comenzó a denominarla
sociología. Y también la definió como el estudio de los grupos humanos. Y habla precisamente de grupos humanos porque él dice que no se puede concebir a un hombre aislado, a un hombre solo. Siempre convive en sociedad. Entonces la sociología tiene objeto de estudio lo humano, pero no individual, sino en su conjunto. Es el estudio de los grupos humanos. Bueno, algunas cosas importantes del positivismo son las siguientes. El positivismo niega los criterios de carácter teológico, también los de carácter metafísico. O sea que el positivismo considera que hay que superar los criterios religiosos, que ya el conocimiento, la ciencia ya está revelada. Tampoco el metafísico. Básicamente él considera que no es suficiente con imaginarse que una persona se imagine cómo es el mundo o explicarlo con sus propias creencias, imaginaciones. No es suficiente solamente imaginar cómo funciona el mundo. Sino que hay que proceder como se procede en las ciencias naturales. Y en las ciencias naturales todo se comprueba, todo se experimenta. Igual hay que hacer también en las ciencias sociales. El positivismo también es la negación de la lucha de clases. En la época de ellos si bien no se había desarrollado propiamente el materialismo histórico, y había muchas teorías socialistas. Se le llamaba el socialismo utópico y que sirvieron de base para el posterior desarrollo del materialismo histórico, de las teorías socialistas, del socialismo científico. También niega la aplicación de los prejuicios políticos en la investigación, los prejuicios religiosos, ideológicos en los fenómenos sociales. Entonces, para el estudio de la sociedad, el sociólogo debe de actuar como lo hace el biólogo, el físico, el zoólogo. Debe de adoptar una postura totalmente imparcial, neutral. Eso significa que la persona debe de limitarse a exponer lo que observa, lo que verifica, lo que comprueba. Se debe de evitar todo juicio de valor. O sea, descubre algo, es decir, esto es justo, esto es injusto, esto está bien o esto está mal. Eso debe evitarse en el estudio de la sociedad. Se debe ser absolutamente objetivo. Aquí hay una gran diferencia con el materialismo histórico, porque el materialismo histórico busca el cambio y por lo tanto hace una crítica de las relaciones que está estudiando. Es un estudio eminentemente crítico, y constantemente hay emisión de juicios de valor. Aquello que hay que cambiarlo, lo dice claramente, esto hay que cambiarlo. Acá no, acá se debe de ser totalmente imparcial y neutral. A la obra de Augusto Comte. En la obra de Augusto Comte, en la obra de Augusto Comte, que se llama Curso de Filosofía Positiva, que es una recopilación
de lecciones que él daba de filosofía positiva, en su primera lección proclama la ley de los 3 estadios. Esta famosa la ley de los 3 estadios de Comte. Esos 3 estadios los atraviesa la historia de la sociedad humana, así también el mundo y hasta el conocimiento. Atraviesa esos 3 estadios. El primer estadio es el teológico o ficticio. Este dice corresponde a una visión mágica del mundo y se explica a los fenómenos a través de las voluntades de seres sobrenaturales. En el estadio metafísico, los seres humanos se consideran controlados por fuerzas abstractas, o bien las teorías son elaboradas sin ninguna base, una base material, sino que son producto de lucubraciones de las personas, la parte metafísica. Ahora viene el estadio más elevado y último de la sociedad, que es el estadio positivo. La sociedad va a llegar al estadio positivo cuando en esta sociedad reine la armonía social, la solidaridad, el altruismo. Una sociedad regida por el orden, donde hay progreso social, no hay revoluciones, hay orden, no hay desorden, sino que hay progreso ordenado de la sociedad. Pues a este reino de la armonía social, a este gobierno de la armonía social, Comte le llama la sociocracia. Ahora, ¿cómo se logra esta armonía? Aquí, esto que dice Comte lo toman los demás positivistas y neopositivistas. Esa armonía se logra cuando todo el mundo se acoge a un sistema universal de principios, de valores. Entonces, quienes conocen, dominan estos valores y estos principios y actúan conforme a ellos, entonces van a actuar en función de la armonía de la sociedad. Estos son planteamientos positivistas muy importantes. Bien, ahora viene acá una cuestión de metodológicas que les mencioné anteriormente. Es un enfoque metodológico objetivo, parte del mundo real, y que hace énfasis en los procesos sensoriales, en la observación directa, la comprobación y la experimentación. Y por eso se le llama el conocimiento es positivo, porque ahí está, es algo que sí existe, por eso es positivo. ¿Y cómo se sabe que sí existe? Porque se comprueba, se observa, se experimenta, se verifica con hechos, con datos, con cosas. Para Comte, la única manera de llegar a comprender el mundo real es a través, pero también esto, ¿ven? Hay que partir también de la teorización. Se inicia con el planteo de hipótesis. El método científico, que es el método positivista, que ha dominado la investigación, parte precisamente con el planteo de hipótesis. Hipótesis que hay que comprobar, que hay que contrastar con la realidad. La ciencia positiva se basa en la observación sistemática de los fenómenos, pero por supuesto es necesario el papel activo de los científicos, vean, para establecer relaciones entre dichos fenómenos a través de la creación de teorías e hipótesis. Además de eso, es necesaria la creación de relaciones entre los fenómenos. Esta ya es tarea de los científicos. Estas hipótesis pueden ser refutadas
o consolidadas en la medida que se desarrolla el proceso investigativo. Lo que aquí nos está diciendo entonces cómo se procede dentro del método positivista. Ahora, también en cuanto al aspecto, diríamos, el aspecto ideológico del positivismo. El positivismo procura preservar el sistema social vigente. Lo que busca es el progreso, pero un progreso equilibrado, ordenado. No, a Comte no le gustan los sabotajes, las huelgas, los plantones, las manifestaciones, no, todo tiene que ser en orden, la armonía y la solidaridad entre las clases, no el antagonismo entre los grupos sociales, sino la solidaridad. Pretende evitar los cambios estructurales y revolucionarios, y de este se derivan corrientes como el funcionalismo, el análisis sistémico, las corrientes empiristas. Esto también, este criterio que está acá también es muy parecido al de los nuevos positivistas. Que interpretaba a la sociedad como un sistema social como un todo orgánico. Consideraba a la sociedad como un organismo en el que cada una de sus partes mantenía interacciones que dotaban al conjunto de armonía. Este principio o este enunciado positivista está muy vigente todavía en la actualidad. Para Comte, vean esto. La evolución de la sociedad consistía en un proceso de maduración, no propiamente de transformación. Aquella podía desarrollarse, la sociedad puede desarrollarse, puede expandirse, pero no se sometía a cambio alguno. Pasa a través de un proceso de crecimiento, más bien crece, madura, y consistía en pasar por los diversos estadios hasta alcanzar su madurez. Como ya les dije, esto de los 3 estadios, había que me responde así rápidamente cuáles son estos 3 estadios. ¿Teológico o ficticio, metafísico y positivo, licenciado? Perfecto, estos 3 son los estadios de Augusto, son famosos esos estadios de Augusto Comte. Bien, entonces ya tenemos aquí, yo diría, esto que puse acá es lo que caracteriza en forma general tanto al materialismo histórico como al materialismo dialéctico. Y cuando leímos algunas cosas del positivismo, entonces pudimos comparar con los criterios del materialismo histórico. De manera que ya tenemos aquí la exposición de ambos. El próximo día, porque ya no me da tiempo de desarrollarles otros dos corrientes neopositivistas, nos vamos a quedar por ahora acá. Tampoco quiero atiborrarlos de mucha teoría ni cansarlos. Lo que quede claro, lo que estamos exponiendo. Y cualquier cosa pueden ustedes preguntar. Su intervención fue muy importante esta tarde. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Mientras tanto, les recomiendo que me repasen para el próximo día las siguientes páginas del libro. Digamos, el positivismo, donde comienzan las corrientes neopositivistas, en la página 145. A partir del tercer párrafo de la 145 hasta la página 150 pueden comenzar a realizar también su laboratorio, porque ya
Mañana les voy a subir los 2 primeros laboratorios. De manera, compañeros, que les recomiendo que repasen, preferiblemente antes que yo les exponga, así ya me pueden plantear sus dudas, como por ejemplo hoy me preguntaron sobre las leyes de la dialéctica, y aunque no las expusieron bien, ya tenían una idea, una noción de qué son las leyes de la dialéctica. ¿Alguna intervención? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Usted posteriormente estaría en la disponibilidad de enviarnos las diapositivas que nos presentó el día de hoy? Sí, con mucho gusto. Si yo tengo que subir las clases porque las 2 anteriores y esta, permítame, fíjense que voy a dejar de grabarlo, ¿eh? Entonces, fíjense que las 2 anteriores y esta están grabadas. Porque no me ha dado tiempo de subírselas, pero porque tengo que subirlas primero a